Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez. Minutos pasan de las 9, de las 8 en Canarias. Abrimos la hora de las mañanas que incluye la tertulia. Esto ya es opinión, hora que acaba con ustedes hablando por la radio. 900-137-137. Voy saludando a Justino Sinova. Hola, ¿qué tal, Justino? Buenos días. Muy buenos días. A Ricardo Martín. Hola, Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Fermín Bocos. Hola, Bocos, buenos días. Muy buenas, director. Y tengo a Antonio Papey en Santander. Hola, Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Está Alfredo. linda la mar, Antonio. Está muy linda la mar, hace un día magnífico y en una temperatura muy soportable, muchísimo más tranquila que la de Madrid. Le está dando una envidia a Bocos. Aquí se ha dormido muy bien hoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Con mantita y todo. Con mantita y todo abrigado, claro, 19 grados, algo así, ¿no? Eso sí que me acaba de dar envidia. Claro, y anoche comimos un pescadito muy apañado. Pero verías el fútbol, ¿no, Antonio? Vimos el fútbol, efectivamente. Y sufristeis el fútbol y tal. Cenamos después para que no nos amargase el fútbol la cena, ¿no? Pues estuvo igual te crees que había ido a algún curso de la Menéndez Pelayo. Bueno, pero eso fue antes. Pero también se cena, ¿no? Aunque vayas a un curso. Se va para todo lo demás. Claro, ¿verdad, Antonio? Justino quería meter baza con lo del Mundial, que te he visto ahí como desmarcándote. Nada. No, es que le he oído decir, se ha dormido muy bien, y yo iba a preguntar quién se ha dormido. Sí. Se ha dormido, en general, es un impersonal, ¿sabes? Es un impersonal. No, si se refería a si algún portero se había dormido. Bueno, eso ya es... Hablando de fútbol, ¿no? Qué fácil es criticar a De Gea, qué fácil. ¿Y tú cómo sabes que estábamos pensando en él? Pues porque lo sé. Yo pensaba en el egipcio que paró un penalti. Sí. El de más edad, el decano de 45 años, es el abuelo de los jugadores. Sí. Un primo de Buffon. 45. Sí. ¿Algo que decir del sufrimiento anoche con el VAR? VAR. Increíble. El del VAR. Que una herramienta así pueda definir un partido es una injusticia total. ¿Tú crees que es injusto? Yo creo que no, por el contrario. A mí me parecía... Qué bonita tertulia, En el primer... Vamos, disculparme, pero yo no sé muy bien. Bueno, la primera impresión es que era fuera de juego. Pero nosotros que conocemos algo de la tele sabemos que depende de dónde esté la cámara y la toma. Luego vimos que no era fuera de juego. Que no era fuera de juego. Todos los que se han opuesto al VAR ahora tendrán que reconocer que el VAR es un instrumento muy positivo, muy útil. Sin duda. Y va a seguir dando debates, por lo que veo, Sí, a mí lo que más me llama la atención del VAR es que los árbitros que están ahí sobre las pantallas van vestidos de árbitro. Eso es lo divertido. Eso es mantener la ficción, ¿no? El hábito hace al monje. Como diría nuestro... Rusia nos espera. Sí, eso sí. Harán lo posible e imposible para seguir en este mundial. Suele pasar. Entonces va a ser un... Pero incluso aunque fuera Panamá. He dicho lo posible y lo imposible. O sea, prepararos a todo lo que... tú ves la oscura mano de Putin ahí. Totalmente. Ricardo, dicho así, parece aquello de Rusia es culpable, ¿no? Tampoco es eso. Vamos a ver. Yo esperaría, en fin, que me temería cualquier cosa, ¿sabes? Yo le tengo más, más quebranto a Uruguay. Que yo creo que son un buen equipo y además tiene ahí un par de delanteros que son letales. Rusia está muy mal. Rusia yo creo que es fácil víctima. Es una presa fácil. Una presa fácil. Bueno, qué valientes os veo. Hombre, qué valientes os veo. Van a cambiar el portero. Que uno de los mejores peces que se puede tomar en Santander es el que llamamos nosotros machote. Y eso es lo que debe haber comido anoche Antonio. Pues algo así. 7 machotes. Bueno, muchachos, nos metemos ya en la tertulia política, que al final es lo que nos trae aquí. Lo del VAR está muy bien, y el vídeo de arbitraje y todo lo que queráis. ¿Qué significa que se hayan reunido Pedro Sánchez y el lehendakari Íñigo Urkullu? Y además de qué significa, ¿con qué os quedáis de esa reunión? Con lo que nos dicen que se ha tratado en esa reunión, Ricardo. Creo que era lógico, porque es el aliado principal del gobierno, y lo normal es que a tus aliados seas a los primeros que vayas a ver, ¿no? Y el clima en el que se produce es muy positivo. Pero bueno, hay un aspecto de lo que ha trascendido de la reunión, que es acercamiento de presos. Y además el delegado de gobierno ya lo dijo muy claramente, justamente unas horas antes de la reunión, de que lógicamente se iba a producir algún tipo de traslado
a cárceles próximas. El argumento es muy claro: la ETA ha desaparecido, este movimiento terrorista. La dispersión de presos se llevaba a efecto como parte de la lucha antiterrorista, es decir, no se quería que no estuvieran coordinados con sus abogados, etcétera, y eso era lucha antiterrorista, por eso fue la dispersión. Tiempos de Mújica, y eso se ha mantenido, pero no tiene ningún sentido el que las personas, estos delincuentes, estén lejos de su hogar, porque lo único que hacen es que perjudica a las familias, que tienen que gastar mucho dinero para ir a las prisiones. Entonces, sinceramente no veo clara la oposición de las víctimas a esto. No lo entiendo para nada. Una cosa es que tú insistas en que el relato, y ahí tienen razón las víctimas, tiene que ser de que esta fue una banda terrorista sin ningún tipo de excusa política. Es verdad, y que fueron, en fin, todos los asesinos y estos errores que se quiera, y ese relato tiene que prosperar, y tienen razón ahí las víctimas. Ahora, ¿por qué esa venganza? Decir, no, que no se aproximen, están bien donde están. Pues si es que estaban por pura operatividad, insisto, en la lucha antiterrorista. Ahora ha acabado el terrorismo, no tiene ningún sentido mantener a las personas dispersas en Cádiz o en sitios tan lejanos de la residencia de las familias. El segundo tema, que es más vidrioso para mí, es lógicamente la seguridad social. Esa es la clave. Y esto es una cosa que ya la ministra correspondiente, Madalena Valerio, pues ya ha dicho que, bueno, cuidado con esto, porque la caja única es lo que, además, el Partido Socialista, siempre que ha estado en el gobierno, se ha mantenido firme, y así como en su momento el Partido Popular coqueteó con ese asunto, en el caso de Aznar, por ejemplo, pero el Partido Socialista en esto ha sido muy, muy resistente. Por tanto, se estudiará, supongo, pero finalmente yo creo que la caja de la seguridad social no se va a romper. Varios frentes. Vamos a ver, el asunto de los presos, yo creo que pasa por cumplir la ley, y ahí instituciones penitenciarias tienen que decir si corresponde a tenor con el buen comportamiento desde la perspectiva del que está en prisión, favorecerle con un traslado para que no se perjudique, como apuntaba Ricardo, a sus familiares. Dicho eso, también cuenta, y eso es lo que reclaman las asociaciones de víctimas del terrorismo, la disposición de los internos, de los delincuentes de la ETA, a colaborar con la justicia para esclarecer, creo que ahí son 312 o 314 asesinatos, con todos los efectos colaterales del crimen. Las víctimas, las que fallecieron directamente, y en el caso de los coches bomba que quedaron heridos y tal, es decir, ahí hay una serie de casos que están todavía por cerrar. Pero bueno, eso insisto, instituciones penitenciarias, la justicia no tiene por qué ser venganza, pero yo creo que nunca daría un paso sin contar con la opinión, que no tiene por qué ser vinculante, de las asociaciones de víctimas. Y luego la otra cuestión, que yo creo que es la mollar en estos momentos. La seguridad social es uno de los elementos, es una de las estructuras que vertebra el Estado. El Estado, y en consecuencia remite a la unidad de nuestro país, a la unidad de la nación española. Cualquier, troceado, cualquier intento de parcelar la seguridad social transfiriendo competencias y demás, lo que hace es debilitar la idea del Estado. Es la pretensión de los nacionalistas, pero entiendo yo que debe ser una posición firme por parte del gobierno de la nación para decir, mire usted, con las cosas de comer, lo justo. Justino. Tu pregunta era qué es lo que ha pasado en la reunión entre Sánchez y ¿Qué significado le dabais? Sí. Pues no se sabe realmente, lo único que hay son indicios, ¿no? Lo importante de lo que haya pasado en esa reunión, pues a ver si algún día nos enteramos, porque no ha habido información, ¿no? Aparte de los dos temas ya tratados por los colegas, la transferencia de la seguridad social... No, hombre, bien tratados. La transferencia de la seguridad social es un tema muy serio, porque rompe la caja única y rompe la política general, la política que debe llevar un Estado sobre un asunto que es de todo el Estado. Y la política carcelaria, bueno, ellos están pidiendo la transferencia de la política, toda la política de carcelaria. Bueno, pues cosa que no consiguieron en su momento y ahora lo reivindican de nuevo, ¿no? Bueno, pues eso vamos a ver, ¿no? A mí me parece menos importante, aunque es verdad lo que dice Fermín, en este caso, como se trata de un asunto tan sensible en el que hay tantas víctimas de los delitos que se cometieron por una organización terrorista como fue ETA, pues hay que pedir al menos la opinión de las víctimas y tenerla en cuenta.
Bueno, pero aparte de eso, hay un asunto que a mí me parece que es el más importante y el que más influencia puede tener para el futuro, que es el que el gobierno parece que se ha comprometido a revisar los recursos presentados al Tribunal Constitucional sobre asuntos de la política del País Vasco, ¿no? En fin, a ver, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con esos recursos? ¿Va a desistir el gobierno como gobierno, es decir, antes en manos del Partido Popular, ahora en manos del Partido Socialista, va a desistir de recursos de inconstitucionalidad antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie? ¿Eso pertenece a un pacto hecho por el presidente del gobierno con el presidente del Partido Nacionalista Vasco? A mí me parece que ese es un asunto muy preocupante. A mí me gustaría tener información y saber a qué se compromete el gobierno de España en un tema tan delicado como ese, porque hemos de tener en cuenta que en España todo lo que tiene que ver en relación con las comunidades autónomas y fundamentalmente con algunas comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña especialmente, pues son asuntos que pueden debilitar al Estado español. Y creo que eso es algo que hay que tomarlo con enorme cautela. Y no hay que olvidar que en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que había hecho un pacto con el anterior gobierno, fue luego fundamental para que triunfara la moción de censura contra ese mismo gobierno por parte de Pedro Sánchez. ¿Está Pedro Sánchez respondiendo al favor político enorme que le hizo el Partido Nacionalista Vasco? Y me quedas tú, Antonio, en valorar esta primera entrevista. Yo estoy un poco perplejo por algunas cosas que he oído, porque he oído en silencio. Si hubiera estado aquí cerca, seguramente pues hubiera saltado alguna de las veces. Pero distancia es lo que tiene. La distancia es lo que a veces es el olvido y a veces es el silencio. La primera cuestión es que yo creo que el hecho de transferir competencias a las comunidades autónomas, si las cosas se hacen bien, no debilita al Estado. Las comunidades autónomas siguen siendo el Estado, ¿no? Bueno, lo dices por Cataluña. Y por el gobierno actual, es que Cataluña también es el Estado, o sea, lo que pasa es que estos señores no se lo creen, entonces pues ha pasado lo que ha pasado y han dado un golpe de Estado, ¿no? Pues a eso me refería, Antonio. Pero creo que las comunidades autónomas son el Estado y sin duda el presidente de la Generalitat es el representante del Estado en Cataluña, le guste o no. Pero si hay lealtad de por medio, si no, claro, imagínate. Si no hay lealtad, pero si no hay lealtad no funciona nada, ¿no? La democracia se basa en el cumplimiento de la ley y en la lealtad a los criterios que rigen, ¿no? Eso por una parte. Después, hombre, yo creo que el acuerdo es lógico, pues Sánchez ya manifestó que mantendría una relación preferente con el PNV y el PNV tiene una serie de intereses ahí que le obligan a mantener también esa lealtad que en ese caso es interesada, ¿no? Por una parte quiere alejar las elecciones municipales de las generales porque le conviene electoralmente y por otra parte quiere debilitar todo lo posible a Ciudadanos fortaleciendo al Partido Socialista, porque Ciudadanos pues no solamente pone en cuestión esas transferencias de las que habláis, sino el propio modelo de organización del Estado, es decir, él no quiere y el cupo, el concierto y el cupo, ¿no? Después, con respecto a los traspasos que se han manejado, yo he oído que la única conclusión a la que han llegado es de crear 2 comisiones, ¿no? Eso demuestra que el Partido Nacionalista Vasco tiene prisa, pero el gobierno quiere dilatar la solución. Y en todo caso, de lo que se ha hablado no es del traspaso de la seguridad social ni de la ruptura de la caja única, que yo creo que el PNV ha desistido de pedir. Lo que se pide es el traspaso de la gestión. Se ha traspasado ya la gestión del dinero de los parados, del dinero del INEM. Es decir, eso quiere decir que lo que piden los vascos es que el dinero de la seguridad social, en lugar de pagárselo directamente a los pensionistas, se le pague al gobierno vasco para que el gobierno vasco pague a los pensionistas de acuerdo con el baremo y la nómina que está en el cómputo general de la seguridad social. Es decir, quiere un papel de intermediación, de gestión, no el protagonismo y por lo tanto no la ruptura de la caja única. Y en cuanto a las cárceles, yo creo que es inevitable el negociar con las víctimas del terrorismo. No solamente por ese aspecto que se ha destacado, que me parece muy potente, que es el de que todavía no se han resuelto muchos crímenes de los etarras, sino por una cuestión de lealtad institucional. Es decir, cuando se termina un conflicto de esa naturaleza en la que hay pues 800 y pico de muertos, es evidente que las víctimas tienen que tener una voz y un voto en ese sentido, ¿no? Y creo que las víctimas serán perfectamente razonables.
Independientemente de esto, los vascos piden el traspaso de las cárceles, de la gestión de las cárceles. Hombre, si se le dio a Cataluña, ¿por qué no se le va a dar al País Vasco? Yo creo que eso no debilita al Estado, insisto. Yo creo que eso es una manera distinta de gestionar las prisiones. Si no hay una política antiterrorista que te obligue al separar a los presos entre sí, pues que lo gestionen los vascos o que lo gestionen, si se gestione desde Madrid, pues creo que no tiene demasiada relevancia en la práctica, ¿no? Dime, Ricardo. Sí, yo creo que, en fin, es una posición que yo mantengo. Las víctimas pueden, evidentemente, y deben tener el respeto de todos y tienen que ser escuchadas, pero claro, yo lo que no puedo concebir es que las víctimas marquen la política de la nación, ¿no? Esto no puede ser. Y pedir a los presos y pedir a los etarras que delaten a sus compañeros o a su gente, los delaten para que de pronto la policía pueda descubrir a los asesinos de los 300 casos que hay por ahí pendientes, es una cosa como poner un imposible. Es decir, si quieren acogerse a los beneficios penitenciarios, es el único camino. Nadie les tortura para que lo hagan. Pero vamos a ver, ¿cómo van a delatar? Pero pues algunos lo han hecho. A ver, una cosa es los beneficios penitenciarios y otra cosa son los traslados. Eso no es ningún beneficio penitenciario. Ricardo, el beneficio penitenciario no es acercamiento. El beneficio penitenciario será que las penas no cumplen íntegras las penas, pero no puede ser que estés condicionando. Si usted delata a sus compañeros para aclarar los crímenes, entonces le trasladamos de cárcel. No vemos que es un poco absurdo. Estoy diciendo que tienen que cumplir con las exigencias que están planteadas con arreglo a nuestro ordenamiento vigente, si quieren colaborar con la justicia para obtener beneficios penitenciarios. La colaboración con la justicia no puede ser que delaten a la gente. Que algunos lo han hecho. Que algunos lo han hecho. ¿Quieres que hablemos de Gamboa, por ejemplo? Algunos lo han hecho. Es que la delación de un criminal no es ninguna humillación. Es una prueba de arrepentimiento. Bueno, ese arrepentimiento tendrá que cotizar para su favor a la hora de las penas no cumplirlas todas, pero no el traslado. No tiene nada que ver. El miembro de una banda terrorista a quienes han sindicado la actuación terrorista y criminal para llegar a fines políticos. Una cosa es castigarles a ellos y otra a las familias. ¿Me dejáis que salude un segundo? Yo quería sobre el tema de las transferencias. Pues luego después si quieres, pero es que tenemos a alguien que sabe mucho más de todo esto que todos nosotros juntos. Es Carlos Totorica, alcalde de Ermua. Señor alcalde, buenos días, Egunon. Hola, buenos días, Egunon. Dice adiós, se despide de todos sus cargos como portavoz de los socialistas vascos en las Juntas Generales de Vizcaya, como alcalde de Ermua, como representante del espíritu de Ermua. Bueno, de eso no se puede decir nunca adiós. ¿Por qué, alcalde? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una edad, he tenido un recorrido de muchos años, de mucho esfuerzo, no sé cuántos de los que nos escuchan habrán vivido algo similar a ser alcalde, requiere una dedicación importantísima diaria, los fines de semana no se sabe lo que son, y lógicamente cuando uno anda por la calle, pues cualquiera de los vecinos tiene todo el derecho, para eso estamos, a hablar sobre lo que entiende. Son muchas milis, 7 legislaturas, mucho trabajo, y creo que ha llegado el momento de echárnoslo, porque tiene que venir otra nueva generación. Me encuentro bien, alguno me decía, pero bueno, ¿qué estás enfermo? No, estoy estupendamente física y mentalmente, pero toca relevo, y que una siguiente generación asuma las tareas, que el mundo cambia mucho. Yo estoy bien, pero toca relevo. Bastante trabajado ya. Me alegro de que esté bien, 27 años de alcalde, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo un montón de cosas que hacer. Voy a tener lista. Sobre todo, pues actividad deportiva. Me encanta la bicicleta, la montaña. Trabajar en el jardín, en fin, atender a mi mujer y a mis hijas, que la verdad es que uno pues después va dejando todo este tipo de cosas del ocio y la familia demasiadas veces a un lado para atender las responsabilidades públicas, que son muy altas. Así que muchísimas cosas, y en el ámbito local, pues hombre, tampoco pienso desaparecer del mundo, seguiré dando mi opinión, pero como ciudadano, en vez de con responsabilidades que me requieren pues una dedicación terrible, ¿no? Así que estoy encantado, vamos, que tengo muchas cosas que hacer. Ya ve que en tertulia, como si estuviéramos hace 20 años, porque estábamos debatiendo de acercamiento de presos y demás, tengo que aprovechar sus últimas horas de alcalde. ¿Qué le parece este debate? Bueno, pues un debate procedente, porque el mundo cambia en muchos sentidos. Normalmente suele ser además para bien, pero bueno, el tema del fin de ETA, aunque se haya producido la extinción de la banda terrorista, porque le hemos derrotado, porque le hemos ganado, y yo soy de la opinión de que así es,
Y creo que una prueba precisamente es que sigan haciendo homenajes a los presos, recibiéndoles como héroes, y esto no sería así si realmente ellos hubieran sido quienes hubieran cerrado la persiana, porque cuando uno cierra la persiana da las razones y explica el por qué entiende que la cosa no debe continuar así. Yo creo que no han hecho una metabolización en absoluto, no critican su pasado, y esto está significando pues que sigan vendiendo a los jóvenes pues que esa gente que viene pues son héroes que lucharon por la patria. Y me parece absolutamente negativo y problemático, porque con estos esquemas, además de una tomadura de pelo y un insulto para las víctimas, me parece que además se puede construir un futuro muy negativo. Y por lo tanto creo que es inadmisible y lógico y que hay que seguir trabajando, ¿no? Con el tema de los presos, yo la política penitenciaria siempre la he visto como una herramienta absolutamente imprescindible para luchar contra ETA. Y se utilizó bien. Y algunos hemos tenido que defenderla aquí en los plenos durante muchos años, cuando venían pues familiares o Herri Batasuna con sus mociones y tal. Creo que si ha acabado ETA tiene sentido que revisemos la política penitenciaria, porque entiendo que hay que seguir diferentes escenarios, pero creo que debe hacerse como se ha planteado ya desde el gobierno, que las referencias que tengo es que se está trabajando y hablando con las víctimas, a los que no hay que olvidar en absoluto. Hay que seguir trabajando un relato, por lo tanto no puede ser en absoluto, me parecería una aberración, una movilización masiva de presos, porque parecería un éxito del entorno de ETA. Pero de forma individualizada y diciendo que critican su pasado y lo que hicieron, bueno, pues de forma individualizada creo que tiene todo el sentido que se vaya produciendo. Porque el objeto, lógicamente, como decía anteriormente, era sobre todo una dispersión que impidiera que este segmento tan importante de ETA, que eran los que estaban en las cárceles, de hecho ellos le llamaban el Frente de Macos, ¿no? Pues se pudieran organizar y mantener esa idea con el Estado y ese ataque a la libertad, ¿no? ¿Y posible acercamiento, alcalde, aunque no le guste a las víctimas, o qué? Bueno, las víctimas cuando viven lo que están viviendo ahora mismo, no me extraña que estén muy doloridas y muy enfadadas, porque todos estos homenajes se están produciendo todos los días y estamos constantemente con esas historias. Nosotros hemos tenido recientemente, por ejemplo, en Nermo, una moción presentada por el Grupo Socialista para criticar los carteles sobre presos que se ponen en el pueblo, porque en definitiva lo que están haciendo son homenajes de una forma o de otra y dándoles el tratamiento de personas de primera categoría. Nos amenizan las fiestas locales habitualmente poniendo cuando se va a producir la noche anterior o tal en la plaza del pueblo, en el sitio más céntrico y más representativo, pues las fotos de los presos, como que tenemos que celebrar las fiestas constantemente con la presencia de esos señores, ¿no? Hay un problema todavía de fondo importante en el País Vasco que hay que resolver, que es toda esta lectura sobre qué son los presos, sobre la historia de ETA, porque realmente Herri Batasuna en absoluto ha cambiado de criterio y sigue defendiendo ese periodo histórico como algo, en fin, que había que hacer, y la patria, el conflicto y todas estas historias, ¿no? O sea que vamos a tener debate para mucho rato. Y del espíritu de Ermua, ya no le voy a preguntar qué queda, pero sí me gustaría saber si con usted cerramos una etapa de ese espíritu de Ermua o no. Bueno, yo siempre entendí que era sobre todo una lucha por la libertad, lo que hicimos mediante una movilización en la que los ciudadanos se sintieron partícipes y lucharon por la libertad, ¿no? Esto ha sido y sigue siendo importantísimo para construir la sociedad, porque si nos liamos con los análisis diagnósticos sobre la construcción de las patrias, el resultado de ese tipo de dinámicas muy probablemente va a ser el enfrentamiento y la división, y van a ir en contra de la convivencia. Y si no, miremos el ejemplo muy reciente de Cataluña, ¿no? Ejemplo de desastre, porque se ha roto la convivencia, ha perdido la economía, huyendo muchas empresas, y no han resuelto nada, ni van a resolver, porque la sociedad se construye con otros esquemas, se construye hablando de los derechos de los ciudadanos y de cómo compartir la convivencia, ¿no? De cómo convivir entre distintos, que es la historia del mundo, yo creo. O sea, las personas hemos emigrado permanentemente y hemos vivido con diferentes orígenes y pluralidad. Todo eso, en realidad, tiene mucho que ver con qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Yo creo que el espíritu en su momento fue la defensa de la libertad del individuo y de que la patria fuera siempre en un segundo lugar, porque en nombre de las patrias pues se han hecho auténticas aberraciones en muchos momentos, ¿no? Una última cosa, alcalde. La Constitución son los ciudadanos, básicamente yo lo veo así, y fue lo que quisimos poner en Nermo, ¿no? Que Miguel Ángel era un ser humano y que nadie tenía derecho a
a quitarle la vida, y que los estábamos aquí amenazados todos porque nos querían imponer un proyecto político totalitario, pues éramos personas con derechos que no podían ser pisoteados ni por ETA ni por HB, ¿no? Una última cosa, alcalde, y le va a tocar aguantar pacientemente. Es algo que no se suele hacer en esto de las tertulias. ¿Me dices algo bueno del señor Totorica, Bocos? Todo. Yo recuerdo que Carlos Totorica encabezó una rebelión en un momento de máxima tensión, una rebelión contra el miedo, contra la sensación de minoría que tenían los demócratas en el País Vasco ante la actuación absolutamente salvaje y criminal de la banda terrorista ETA y sus cómplices civiles. Yo creo que Carlos Totorica es un héroe civil, pero ahora que nos está escuchando entenderé que no lo quiera reconocer. Y quería preguntarle una cosa: ¿en qué ha quedado, si es que al final eso llega del telar a la realidad, la idea de trasladar al plan educativo una historia de ETA? ¿Cómo está eso? Porque creo que ha dado pie a una polémica ya, ¿no? No se está articulando bien. Yo, cuando tengo que oír en más de una ocasión por parte de algún responsable del gobierno vasco, porque la verdad es que también hay voces distintas, ¿no? Pero cuando tengo que oír que hubo muchas violencias, ya a partir de ahí podemos entender casi cualquier cosa, ¿no? Aquí, en mi opinión, claramente hubo un ataque a la libertad planteado por ETA, un ataque a la libertad de todos, y todos los demás elementos de violencia eran de otro perfil. O sea, el GAL estuvo mal, o el Batallón Vasco Español, pero, Dios mío, eso no era un ataque a la libertad de todos, eso estuvo mal, pero era otra cosa. La problemática de 40 años de terrorismo que amenazaba y atenazaba a la mitad de la población vasca directamente es el terrorismo de ETA. Y si empezamos a equiparar cosas, pues ya estamos desvariando totalmente. Entonces, los mensajes en las aulas deben ser clarísimos, y en ocasiones yo creo que no se van a producir así. Sin olvidar, si me permite, alcalde, y en la medida en la que ustedes, el Partido Socialista, forman parte del gobierno del País Vasco, que la intención última de la organización terrorista ETA era desestabilizar la democracia española. Es decir, generar la situación de violencia y de rechazo, asesinando militares, guardias civiles, policías y otros ciudadanos, para que se produjera una involución. Ese era el objetivo de la ETA, que no es lo mismo que solo, en fin, lo que se dice en la mitad del relato. Decirle algo bueno al señor Totorica, además de preguntas que estamos fuera de tiempo ya, Ricardo. La valentía yo creo que tiene muchísimo... Pues Antonio. La valentía personal tiene muchísimo mérito, ¿no? Yo creo que eso de dormir pues con la preocupación de si te vas a levantar por la mañana o te van a pegar un tiro por la noche, esto tiene que ser durísimo, ¿no? Yo, mi tributo de admiración y de respeto a todos los demócratas que en el País Vasco han salvado al país del desastre, porque sin su valor y sin su entrega y sin correr el riesgo de sus propias vidas, esto no habría terminado bien, ¿no? Yo comparto el análisis que él hace. Efectivamente, aquí hubo un gran atentado contra la libertad civil de los vascos y de los españoles, porque todos en el fondo somos víctimas del terrorismo, no solo quienes tienen un hermano o un padre, ¿no? Todos hemos sufrido generacionalmente la violencia del terrorismo, y tenemos que agradecer muchísimo a quienes estaban en primera línea y dieron en gran parte sus vidas y su tranquilidad y su reposo y su cordura incluso, ¿no?, en aquella causa. O sea que mi admiración y mi simpatía. Ricardo de Justino, venga. Lo que más elogio, evidentemente, es el sentido de optimismo que siempre ha dado don Carlos Totorica en esta batalla. Es decir, que puede ser que una parte de la sociedad estuviera decepcionada, estuviera, digamos, con amargura por todo lo que ha discurrido, y que no celebrara ni el fin de ETA, que hay unas personas que no lo celebran, ni valore, ni ponga en valor, digamos, la victoria de la democracia sobre el terrorismo. Y sin embargo, Carlos Totorica, al margen de estas cuestiones que ya se han elogiado aquí, pues yo creo que objetivamente es una persona que ha aportado una visión optimista de la situación, y que nos lleva a que efectivamente la democracia ha vencido al terrorismo. Y yo creo que ese mensaje está por encima del resto de mensajes que se puedan decir a día de hoy. Y Justino, me quedas tú. Usted fue, señor Totorica, un puntal de la reacción social contra el terrorismo en un momento de especial gravedad de la historia del terrorismo, de la nefasta historia del terrorismo en España. Y aunque luego hubo quien trató y en parte lo consiguió, de aminorar esa respuesta social, pues queda ahí, quedó su ejemplo, ¿no? Y yo le pediría que ahora, después de
de dejar la gestión del ayuntamiento y dedicarse a otras cosas pues placenteras, que bien ganadas se las tiene, no deje de lado esa labor de liderazgo de esa respuesta al terrorismo, y que siempre que tenga ocasión aparezca por ahí en los medios y tal, haciendo valer su opinión y su ejemplo. ¿Se quejará, alcalde? No, y contribuyendo a que no se desnaturalice el relato de una historia terrible, claro. Señor Totorica. Sí, porque corremos ciertamente ese riesgo, cuando se vive en el País Vasco, vamos, yo esta semana todavía me daba una rabia, porque en un círculo donde se hablaban de las cosas de varios tipos, uno decía, porque había hecho yo una defensa de todas estas historias, el franquista Totorica, ¿no? Y terrible, porque es que uno tiene ignorancia, la siguiente generación puede venir manipulada absolutamente. Yo estuve en la cárcel, ¿vale? En la cárcel saudí, en tiempos del franquismo, y me detuvo 3 veces la Guardia Civil. Y que se me llame franquista, en fin, no me duele más que por la expectativa de que realmente puedan cambiar la lectura de lo que ha sido la historia real que hemos vivido en Euskadi, ¿no? Entonces hay problemas de que la siguiente generación pueda chupar otro discurso ideológico y falso de la historia del País Vasco y de España. Yo creo que pues dificultades graves y peligros evidentes, a mi entender, si eso se acaba rematando así, ¿no? Señor Totorica, alcalde de Ermua, gracias de corazón por estos 27 años. Y gracias a vosotros. Un abrazo. Que monte usted muy bien en bicicleta, Sí, voy a montar en bicicleta y me voy a recorrer el Pirineo, espero. Agur, alcalde, muchas gracias, de verdad. Bueno, hasta pronto. Adiós. 9:37, 8:37. Me voy un segundo a los juzgados de Plaza de Castilla, que hoy era uno de los escenarios, es uno de los escenarios de la noticia. Nos llegan novedades desde allí. Estaba citada Cristina Cifuentes por el caso Máster. La expresidenta madrileña no ha comparecido. Jesús Sebastián, ¿ha dado alguna justificación? Buenos días, Jesús. Buenos días, pues sí, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no se ha presentado, como bien he dicho, a la cita que tenía hoy a las 9 de la mañana en el juzgado de instrucción de la Plaza Castilla. Nosotros hemos estado en los pasillos con su abogado y no nos ha dicho el motivo, tan solo que no había venido, pero que no nos decía nada más. Pero no nos hemos cansado ahí, no nos hemos quedado ahí y hemos consultado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y nos han dicho que Cristina Cifuentes ha presentado un justificante médico para ausentarse de esta cita. Así pues, habrá que esperar a una nueva citación para conocer su versión sobre el polémico y supuesto máster de Derecho Autonómico cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. Pues mira, nos quedamos con esa última hora. Gracias, Jesús, que nos llegas desde los juzgados de Plaza de Castilla. Ya que estamos con una exdirigente del Partido Popular, me hago una ronda rápida, Ricardo, sí, con cómo estáis viviendo las primarias del PP. 6 precandidatos en busca de una presidencia. Pues unas primarias raras. Sí. Son raras. Sí. Porque para empezar, alguien tiene que aclarar a la propia militancia del Partido Popular y a los que quieren votar cómo se va a producir todo esto. Y alguien tiene que hacerlo. Creo que hay quizá Luis de Grandes, que es el responsable, una persona muy reputada y una persona, en fin, con una fama de ecuanimidad muy importante, y tiene que decir qué está pasando, porque antes del proceso tiene que saberse, para que la opinión pública lo sepa. No solamente estamos hablando de un gran partido político que tiene un protagonismo en España, ¿no? Entonces la opinión pública y sus militantes, desde luego, tienen que saber qué pasa con el censo. Tienen que saber, realmente no es una anécdota decir, no, es que qué más da que sean 800.000, 700.000 o 100.000. Hombre, no da lo mismo a efectos de votación, a efectos de representatividad. Si sale uno de los candidatos sale con 10.000 votos, pues realmente, oye, en fin, la representatividad... Lo decía Margallo en la media hora anterior, el mantra que ha repetido el PP de los 800.000 militantes, igual resulta que no es tal. Por una parte eso, pero quizá eso es un poco relevante, aunque sí la opinión pública dice, oye, estos no decían la verdad, lo cual, en fin, pero sobre todo está a efectos de representatividad. Estas personas que van a liderar este partido político tienen que tener ante la opinión pública un respaldo importante, porque si ahí vota nada más que el 5%, pues eso realmente debilita muchísimo, no solamente al candidato que salga elegido, sino al propio partido, que puede ser un partido que va 10.000 personas van a votar cuando sabemos que a Pedro Sánchez participaron en las primarias 120.000, o que Podemos moviliza. Es decir, realmente yo creo que ahí tiene un problema el PP que tiene que aclarar antes de que siga la campaña, porque si no esto va a perturbar toda la campaña. ¿Te estás divirtiendo en esta campaña interna, Bocos? Vamos a ver. ¿O todavía no? Después de escuchar a tu invitado de esta mañana, el señor Margallo, que me parece un dialéctico formidable,
que además se ajusta al patrón de lo que debería ser un político, alguien capaz de justificar su ambición de pertenecer, digamos, a estructuras de poder, al propio poder, para hacer cosas y previamente explicar y explicitar a qué cosas se refiere. Él incluso ha llegado a escribir en un libro cómo y por dónde empezaría, digamos, a atacar una eventual reforma de la Constitución en los términos que está previsto una eventual reforma de la Constitución. Dicho eso, contesto a tu pregunta. Parece que tenemos más interés los periodistas en las primarias que los propios militantes del Partido Popular, a juzgar, como apuntaba Ricardo, por el bajísimo índice de inscritos y sobre todo por lo que decía el señor Margallo. Eso quizá puede ser interpretado como una desafección del grueso de la militancia hacia quienes les han estado hasta ahora, iba a utilizar la palabra pastoreando, a quienes les han estado dirigiendo. Creo, sin embargo, que todavía están a tiempo de promover un par de debates entre los candidatos, que eso aclararía ante la militancia, ojo, ante la militancia, los potenciales votantes del Partido Popular y el conjunto de la ciudadanía española. Se nos olvida todo porque todo va muy deprisa. Hace un mes el Partido Popular gobernaba en España, sigue teniendo mayoría en el Senado y es la fuerza parlamentaria más numerosa, aunque minoritaria en términos de mayorías absolutas, en el Parlamento. Creo que se equivocan quienes rechazan el debate y creen que se puede sacar adelante una campaña con frasecitas del argumentario que son liofilizadas. Yo quiero unir al partido. Hombre, sería bueno que alguien se presentara diciendo mi objetivo es desunir a este gran partido, o creo que falta intención de debate, quizá por falta de ideas y miedo a debatir. Justino, ¿con qué matices te quedas de esta campaña? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad para la renovación del Partido Popular. Es un partido que está noqueado por los episodios de corrupción y por la influencia que eso ha tenido en su retirada del poder después de la moción de censura, o por la moción de censura, y creo que el Partido Popular tiene ahora la oportunidad de renovarse en serio. A mí me falta por conocer dos detalles que son, desde mi punto de vista, los más importantes. Primero, cuál es la propuesta ideológica o el programa ideológico de los candidatos, si se van a fortalecer algunos puntos del programa tradicional del Partido Popular o no, porque hasta el momento lo que yo he escuchado ha sido más bien cuestiones de estrategia, ¿no? Hay que ir a por este sector, a por este otro, etcétera. Y en segundo lugar, qué medidas políticas se plantean, ¿no? ¿Cuál es el programa político del Partido Popular para ocupar lo que ellos dicen que es todo el espectro del centro-derecha, ¿no? Es verdad que el Partido Popular es un partido que ocupa mucho espacio político, porque a su derecha no hay nadie y entonces tiene que llegar desde ahí hasta el centro, pero en fin, eso requiere más claridad después de los años pasados y del desgaste que ha sufrido, más claridad en las cuestiones políticas, en las propuestas políticas, ¿no crees tú que deberían debatir entre ellos? Y en el programa ideológico, que me parece fundamental. Y los debates, pues sí, pues que hagan debates. Pero eso es una cuestión del, dicen ellos, del comité directivo de la campaña. No, es que el comité directivo... Déjame escuchar a Antonio, sí. Es que el comité directivo ha dicho que no va a haber debates para no dividir. Es decir, ahí viene mi perplejidad. Es decir, si hacer debatir es dividir el partido, oye, apaga y vámonos y dediquémonos a otra cosa, porque la política es precisamente eso, es debatir, es poner dos posiciones sobre la mesa, intentar conciliarlas y montar una dialéctica, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, a mí me parece que el sistema que ha elegido el Partido Socialista, quizá no voluntariamente, pero lo que le ha salido, de convertir esas elecciones en una confrontación entre los antiguos números 2 de Rajoy, es peligroso, ¿no? Unos números 2 que sabemos perfectamente que no se llevaban precisamente muy bien por utilizar el eufemismo. Por no decir mal. Por no decir más, efectivamente. Entonces, hombre, yo he hecho en falta que, de la misma manera que está García Margallo, que es una persona singular en el partido, que no tiene una afiliación concreta, no es ni de una ni de la otra, o bien está más cerca de más bien sabemos que no es de una de ellas. Bueno, eso lo sabemos, pero no quiero decir, ¿no? Varones, personalidades independientes del partido que hubieran salido ahora a intentar liderarlo, es decir, convertir esto en una pelea entre números 2 puede producir en la política española, que es tan cainita, pues una verdadera guerra a muerte. Es decir, quien ahora apoye por Cospedal, si gana después Soraya, pues ya se puede dedicar a otra cosa, porque en política del PP no tendrá nada que hacer en los próximos 20 años, ¿no?
Entonces, no sé, me parece que es generar una crisis artificial, porque tampoco la distancia ideológica que conocemos entre Cospedal y Soraya no existe, es decir, es absolutamente inexistente. Estamos hablando de personalidades, de caras, de estilos, pero no hay una propuesta dual de opciones políticas. Os deseo un buen día a los tres que estáis aquí en la Casa de la Radio, a Fermín, a Ricardo y a Justino, y a Antonio le deseo un mejor día aún, porque está donde está. Será sin duda un día glorioso. Vamos a trabajar un poco y a comer bien. No tiene ningún problema. Va a ser el que tenga el mejor día de todos nosotros, sin con diferencia. Sin duda. Envidiamos, Antonio. No se envidia, al contrario. O todo lo contrario. Al contrario. Adiós, Antonio. Un abrazo. Adiós, Ricardo. Gracias. Adiós, Bocos. Chao, hasta luego.